Quería preguntarle sobre las prácticas. Quiero darles tipos de práctica que un individuo puede hacer en este momento. Voy a dar algunas prácticas para crecer, otras que ayudan con el despertar y brevemente hablaré de limpiar, porque es un área muy importante donde la mayoría de las personas necesitan hacer trabajo. Voy a empezar con limpiar. Es un área que se descubrió solo hace unos 100 años. Entonces, es muy reciente como para haber sido incluida en las grandes tradiciones espirituales. Entonces, es otra área integral que debe ser sumada a toda práctica del despertar para poder cubrir todas las bases, porque siempre estamos aprendiendo día a día. El limpiar tiene que ver con lo que generalmente se llama material que está en la sombra o material inconsciente que reprimimos. Y por supuesto, muchas veces asociamos esta práctica con el nombre de Sigmund Freud. Y el círculo más cercano de Freud, cuando él comenzó, incluyendo a Carl Jung, Alfred Adler y Otto Rank, y realmente era un descubrimiento muy importante. Y Freud escribió su libro en 1895, es decir, que esto sucedió hace solo 100 años. Una de las cosas que descubrimos es que las personas pueden tomar aspectos de su propia conciencia, de su propia mente o psiquis, son muy estrictos al juzgarse a sí mismos y lo que hacen es sacar esto de sus propias conciencias y cuando hacen esto, material se vuelve inconsciente, parte de la sombra. Y muy pocas personas pueden pasar por la niñez sin algún tipo de material que queda en la sombra. Esto lo vemos en los líderes mundiales, vemos que muchas veces en la gente que toma una práctica espiritual tienen mucho material en la sombra que los impulsa en maneras insanas. Lo más común, uno de los mecanismos de defensa más comunes es que tenemos algún elemento que por la razón que sea realmente no nos gusta. Supongamos que es porque a nuestros padres no les gustaba, a nuestros pares, o simplemente uno creyó que era algo horrible. Y en vez de trabajar sobre esto, lo que hicimos fue negarlo y desacreditarlo. Supongamos que uno es demasiado controlador y esto es un rasgo que tenemos. Entonces uno esto lo empuja, lo saca de la conciencia y ese factor de hipercontrolador, ese aspecto hipercontrolador se vuelve parte de la sombra. Y una de las cosas más comunes que hace la gente con los elementos de la sombra es que se los proyectan a otras personas. Entonces, uno sabe que alguien siente mucho control en este momento, pero no soy yo. Entonces debe ser mi jefe. Entonces lo que hacemos es proyectar ese elemento de control a nuestro jefe. Y tal vez nuestro jefe sea algo controlador, pero ahora ese jefe tiene dos elementos de control, el propio y el que nosotros le proyectamos. Entonces ahora pareciera ser que es masivamente controlador, como si estuviera mirando por arriba de nuestros hombros todo el tiempo. Y nosotros nos volvemos reactivos, tal vez contestamos mal y posiblemente vamos camino a un despido. Esto sucede todo el tiempo. Si alguien tiene un impulso, por ejemplo, si quieren completar una tarea, como algún hombre que está barriendo las hojas y se está cansando, entonces se desconecta de su propio deseo para completar la tarea. Y su mujer se asoma por la ventana y le pide que termine la tarea. Y él explota, porque él cree que ella lo está obligando a limpiar las hojas. Entonces explota y empieza a gritar. Freud examinó el sexo y la agresión. Puede surgir un impulso sexual, esto lo empujamos, esto lo negamos, y lo que podemos pensar es que la persona está tratando de seducirnos a nosotros. También el enojo lo podemos rechazar y pensar que todo el mundo está enojado con nosotros. Incluso puede llevar a una depresión clínica si este es el caso.
Entonces, estos síntomas que surgen parecen reales, causados por sí mismos, pero en realidad están siendo causados por el material que está en la sombra. Una de las cosas más difíciles cuando la gente aprende que existe la sombra es que aquellas cosas a las cuales somos más reactivos, aquello que odiamos, que no soportamos, esas en muchos casos son elementos de nuestra propia sombra. Quiere decir que debemos admitir que nosotros somos quienes tienen todo ese enojo o el orgullo, o que somos los controladores en realidad. Y esto nos lleva a ser más humildes y es una práctica difícil de hacer, pero también es la fuente de la mayoría de los problemas interpersonales que tenemos. Si vamos a ver un terapeuta, terminaremos trabajando sobre estos temas. Una de las cosas que podemos hacer en este proceso de limpiar o reintegrar los elementos de la sombra es buscar aquellas personas o cosas que realmente nos movilizan mucho. Y pueden ser cosas en forma positiva o negativa. Muchas veces también los rasgos positivos son proyectados. Y entonces, en estos casos, esta gente ve a héroes en los demás o los admiran a otras personas muchísimo. Dicen, qué maravilloso, qué grande. Y se han desconectado de su propia grandeza, de su propia singularidad. Esto pasa todo el tiempo. Y lo proyectan su grandeza sobre otros. Entonces toman un impulso de primera persona, lo niegan y lo mueven hacia una segunda persona, él o ellos, y si no es suficiente lo mueven a una tercera persona. Es de él o de ella o de todos ellos, todos están enojados conmigo, no sé por qué. Entonces, en el proceso de limpieza, de limpiar, es revertir esto. Supongamos que uno tiene un sueño y uno proyecta su enojo en esa pesadilla, es como un monstruo que nos quiere comer. Y uno tiene esta pesadilla recurrentemente. Y todas las noches se despierta con este monstruo en el sueño. Si esto es material que realmente está en nuestra sombra, lo que tendremos que hacer es revertir los pasos que la crearon. Y como se creó pasando de primera, segunda, tercera persona, ahora aparece como un monstruo en la pesadilla. Debemos revertir ese proceso de tercera, segunda a primera persona. Entonces, en este caso, y muchas veces usamos lo que en Gestalt se llama la silla vacía. Entonces, uno se sienta, enfrente tiene una silla vacía y el monstruo lo ponemos en esa silla. Entonces, esa tercera persona, ese monstruo, lo llevamos a una segunda persona, sentado ahí en esa silla frente a nosotros. Y empezamos a hablar con el monstruo. ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? Le preguntamos muchas cosas y después nosotros hacemos de monstruo y volvemos después a nuestro lugar y le seguimos haciendo preguntas y después hacemos de monstruo nuevamente. Después de hacer eso varias veces, cuando uno empieza a sentir que realmente uno es el monstruo, ahí puede volver a la primera persona e identificarse plenamente con el monstruo. Verán que muchas veces cuando uno habla con el monstruo dirá, quiero comerte, te odio, quiero matarte. Todo ese enojo, toda esa agresión que viene hacia nosotros, uno no siente la agresión, uno siente miedo, porque eso es lo que hace la sombra. Entonces, cuando uno puede hacer esta práctica e identificarse con el monstruo, empieza a conectarse con ese enojo que uno no se permitía sentir. Entonces reclama y siente esa agresión y cuando finalmente llegamos a la primera persona ya lo hemos asumido. Y si si la sombra fue la causa de nuestra pesadilla, dejará de aparecer en los sueños. También cuando uno proyecta su grandeza o sus capacidades sobre otros, los puede también sentar en la silla enfrente, hacerles preguntas, identificarnos con ellos y reclamar esa cualidad, que es una parte muy especial, de la cual sencillamente nos habíamos desentendido. Simplemente habíamos rechazado esta cualidad propia. Es una parte enorme
de la vida de la gente, proyectar ya sea lo bueno o lo malo sobre otros. Es muy común en las relaciones. Muchas relaciones que no tienen acceso a una práctica de limpieza, de limpiar a través de una terapia, estas relaciones funcionan solamente si los elementos de las sombras hacen juego bien. Es decir, si una persona proyecta su naturaleza controladora a su pareja y la pareja proyecta su grandeza, entonces van y vienen. ¡Ay, qué maravilloso! Pero vas a hacer lo que yo quiera. Y ahí encajan y les encanta y eso funciona y no tienen que confrontar su propia sombra. Esto es una novedad. El conocimiento humano solo tiene 100 años. Para la misma época que James Mark Baldwin descubría las etapas de crecimiento. Baldwin era colega de William James. Y muchas veces, si uno pregunta cuál es el mejor psicólogo de Estados Unidos, los dos nombres surgen, es uno u otro. Ellos eran amigos, Baldwin descubría las etapas del crecimiento y William James escribía un libro llamado Las variedades de la experiencia religiosa. Él estudiaba las experiencias del despertar, estas experiencias en primera persona, las metamorfosis o experiencias de Satori. Y esto hacía William James. Aquí hay un periodo muy importante en cuanto a los descubrimientos humanos respecto de los aspectos de nosotros mismos que no se sabía que estaban allí antes. Entonces, las prácticas para limpiar, hay que buscar esas personas o cosas que realmente nos generan una gran reactividad. Puede ser positiva o negativa. Y luego pensar en ese proceso de 3, 2, 1 y cómo reclamar los elementos que están en la sombra. Para el despertar hay dos fases principales de estas experiencias de unidad que incluyen todo. La primera es, y esto es una práctica sencilla, en las tradiciones místicas muchas veces se llama, en sánscrito, se llama neti neti. Literalmente quiere decir ni esto ni aquello. Y esta es la forma en que descubrimos nuestro verdadero ser. Y si yo les dijera, hagan una lista de todas aquellas cosas, todas esas cualidades que los describen o que los definen. Entonces uno empieza a hacer una lista. Me llamo tal, tengo tantos años, nací en tal lugar, fui al colegio aquí, tengo tal trabajo, estoy en tal relación, tengo tales títulos, todo lo que uno puede pensar sobre sí mismo. Y en el budismo zen o en el Vedanta o en el misticismo cristiano dirían, sí, está muy bien, pero tenemos dos yoes. Uno es el yo que podemos ver, que puede ser visto, y eso es todo lo que acaban de escribir en la lista, pero también está el que ve, el yo que ve, el testigo de todo eso. Y eso no puede ser visto como un objeto. Si uno mira hacia adentro, todo lo que pueda ser visto, por definición, es parte de lo que es visto. No se puede ver al que ve. Entonces, muchas de estas tradiciones dicen que quien ve es una vacuidad, es una vasta apertura, pero no se puede calificar, no podemos adjetivarla, porque si lo hacemos, la estamos objetivando, lo estamos volviendo como lo que es visto, y eso no es nuestro verdadero ser. Y esto es lo que mantienen la mayoría de las tradiciones. Quien creemos que somos es una ilusión. Nos hemos identificado con una serie de objetos que ni siquiera son un sujeto real, no son un yo real. Simplemente son cosas que pueden ser vistas, son objetos. Y eso no es nuestro verdadero ser. Entonces, todo lo que anotamos en la lista, eso es lo que no somos. Eso no es nuestro ser verdadero.
Al meditar, y cuando estamos haciendo zazen en el rincón durante 4 horas meditando por día sin movernos, lo que sucede es que todo este objetivo, todo esto empieza a surgir y lo empezamos a ver todo lo que surge. Y cuando lo vemos, nos desidentificamos con lo que vemos. Lo sepan o no, es lo que sucede. Lo veo que es un objeto, entonces no es el testigo, yo soy el testigo. Y al meditar, uno es testigo de todo lo que surge. Y tarde o temprano, uno llega a identificarse con ese testigo. Se describe como una libertad radical, una liberación radical, ni un nirvana genuino, porque no nos identificamos con ninguno de estos objetos finitos. Todos los objetos hacen lo mismo. Llegan, se quedan un rato, nos torturan y se van. Eso hacen los objetos. Y nos solemos identificar con muchos de esos, pero eso es estúpido, porque esto es una ilusión, esto es una gran ilusión. Entonces, lo que quieren las tradiciones es que encontremos nuestro verdadero ser. ¿Cuál es el verdadero ser? ¿Quién ve? No lo que es visto. ¿Quién es el que ve? Entonces, la práctica para despertar es practicar. No soy esto, no soy aquello. Cualquier cosa que podamos ver no es quien somos en verdad. Y esto puede ser un descubrimiento muy profundo y a veces se describe como pura conciencia sin contenido, sin contenido. Y esto es lo que es pura conciencia, pura atención, puro ser. Pero como no se identifica con ninguno de estos objetos, somos libres de todo esto. Entonces, veo las montañas, pero no soy las montañas. Veo la pantalla de la computadora, no soy la pantalla de la computadora. Tengo sensaciones, no soy esas sensaciones. Tengo sentimientos, no soy esos sentimientos. Tengo pensamientos, no soy esos pensamientos. Soy el testigo de todo esto. Y el testigo es libre de todo esto. Es libre de las sensaciones, de los sentimientos, es libre del cuerpo. Y eso es una libertad radical. Y esta libertad, el descubrimiento de esta libertad, es el comienzo de lo que llamamos iluminación o despertar, aunque sea una experiencia de ese testigo que no tiene ningún contenido. Lo que queda es una vasta apertura, una vasta vacuidad donde surge todo momento a momento, pero nosotros no nos identificamos con nada de lo que surge, sino que somos esa libertad radical. Una gran vastedad en donde surge todo, momento a momento, pero no somos lo que surge, sino que somos una conciencia vasta y abierta. Esa es una buena práctica para el despertar. Para crecer, vamos a dar un ejemplo rápido. Y es una de las razones por las cuales el crecimiento, las etapas de crecimiento, no se descubrieron hasta hace muy poco. Se llama el experimento de la pelota de 2 colores. Es muy conocido, es una versión de un estudio que hizo Piaget. Si uno toma un niño de 2 o 3 años, tomamos una pelota que tiene 2 colores. De un lado, supongamos, es verde y del otro es roja. Uno tiene el chico sentado enfrente y tiene la pelotita, la va girando. El niño ve que de un lado es rojo, del otro lado es verde y la va girando. Y después queda con el lado rojo del lado del niño y del lado verde de nuestro lado. Entonces uno le pregunta al niño, ¿qué estás viendo? Y correctamente dirán rojo. Y cuando le preguntamos, ¿qué color estoy viendo yo? Dicen rojo. Lo que no pueden hacer es lo que llaman los psicólogos tomar el rol del otro. No pueden ver a través de nuestros ojos y darse cuenta de que estamos viendo el mundo de otra manera totalmente diferente. Cuando llegan a los 6 o 7 años, si hacemos esto mismo y preguntamos ¿qué color ves? Ellos dirán rojo. ¿Qué color veo yo? Verde. Es decir, acá lo dicen bien. Comprenden que nosotros estamos viendo el mundo a través de otra perspectiva. Y esto es
cambiar de etapas egocéntricas a poder tomar el rol del otro, pasar a cosas más grupales, a etnocéntrico, camino a lo multicéntrico. Entonces, la dificultad ahí es que esto muchas veces es algo que no se estudiaba antes, que no se sabía, porque el niño andaba por ahí siendo un niño, no sabíamos qué podía entender el chico y no se le preguntaba. No se hacía esto como parte de una investigación hasta hace 100 años cuando descubrieron este tipo de realidades. Como cada etapa de crecimiento le suma una capacidad más para otra perspectiva, pasamos de primera persona, segunda persona, perspectiva de tercera, cuarta y así. Y existe evidencia que llegamos hasta la perspectiva de séptima persona, incluso cuarta o quinta persona. Son complicadas, suenan complicadas, pero si decimos algo como, ¿crees que cuando Mary dijo que a ella no le gustaba que Bob estuviera enamorado de mí, ¿te acordás lo que dijo? Todo ese razonamiento incluye una perspectiva de quinta persona. Y cuando pasamos a pensamiento de segundo grado, incluye una perspectiva de quinta persona. Y como dije, podemos llegar hasta la séptima. Una de las formas en que podemos ayudar el proceso de nuestro crecimiento, y quiero mencionar que las etapas de crecimiento son respecto del ser relativo, no del ser verdadero, porque el ser verdadero no cambia, sea cual fuere la etapa en la que estamos. El testigo no cambia. Y puede haber una experiencia del despertar en cualquier etapa. La vamos a interpretar según la etapa de crecimiento en la que estamos, porque así funciona nuestra mente. Por eso es importante incluir tanto el despertar como el crecer. También es la razón por el cual las grandes disciplinas contemplativas, los caminos de liberación, una de las razones por las cuales no estudiaban las etapas de crecimiento es porque esas eran etapas del yo relativo, y eso es correcto. Pero ese ser relativo es el que tiene que tomar las distintas perspectivas. Entonces, termina siendo muy importante, particularmente porque, como dije, así es como vamos a interpretar cualquier episodio del despertar o cualquier iluminación que tengamos. Por eso era posible que las culturas tuvieran despertar, pero que a la vez existiera la esclavitud. Porque la esclavitud se termina cuando se llega en las etapas de crecimiento con una perspectiva mundicéntrica, no tiene nada que ver con el despertar. Entonces, lo que queremos hacer para poder tomar las distintas perspectivas del mundo relativo es ponernos en el rol del otro. Imaginarnos que tenemos esta pelota de los dos colores entre nosotros y aquella persona con la que estemos hablando. Y en algún momento ponernos en el rol de la otra persona y tratar de ver lo que ellos ven. Literalmente tomar el rol del otro. Pero se puede hacer como un ejercicio, como una práctica, y realmente ejercita el músculo dentro de nuestro cerebro. Y esto es una de las mejores cosas que podemos hacer para crecer. Tomar el rol del otro, practicar no soy ni esto ni aquello, y hacer el proceso 3-2-1. Cuando uno dice odio a tal persona y después decir tal vez soy yo, es mi elemento que no me gusta. Algo que ayudaría mucho a la humanidad en general es cuando empezamos a enseñar perspectivas integrales en los colegios. Yo creo que cuando lleguemos a tener al 10% de la población mundial en una etapa integral de segundo grado de pensamiento, que va a ser el punto de quiebre y que vamos a poder tener un impacto importante en la cultura en general. Creo que en ese punto podemos esperar razonablemente ver más
del 70% de la población mundial en etnocéntrico o más abajo. Lo que podríamos ver es un crecimiento, más personas que pasen a naranja o verde o turquesa, es decir, a pensamiento de segundo grado, porque sabemos que existe. Tendremos adultos educados que puedan continuar con su educación, que cuando terminen el secundario o la universidad, que sepan que no dejan de crecer. Es horrible enseñar que se acaba el crecimiento, pero es esencialmente lo que estamos enseñando y eso es un desastre y tiene un impacto sobre todos los problemas mundiales que tenemos.